Dice así la palabra del Señor en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 12. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. ¿Quién es el que está hablando en este momento? ¿Quién es el que está hablando en ese versículo de la Escritura? Es el libro de Jonás. Pero ¿quién es el que habla? Hay una historia atrás de ese versículo. Aquí nosotros tenemos a un personaje de la Biblia. Tenemos a un profeta de Dios. Tenemos al profeta Jonás. En la Biblia nosotros tenemos diferentes libros. En muchas ocasiones el nombre del libro no nos dice que quien habla es la persona precisamente que lleva el nombre. Sin embargo, aquí sí, aquí el libro de Jonás habla precisamente de esa experiencia que Jonás tuvo con el Señor. Una experiencia que ahora nosotros la aplicamos, una experiencia que nos ayuda, un testimonio de vida que nos guía a nosotros para que podamos quizás aprender de lo que les pasaba a esas personas y tomarlos para nosotros. El profeta Jonás era una persona que Dios había escogido para comunicar un mensaje de parte de él. Él tenía una responsabilidad bastante grande, tenía un privilegio bastante grande, tenía una misión que cumplir. El Señor hablaba con él y él hablaba al pueblo del Señor. Hablaba a los israelitas. Él prácticamente era el profeta que le hablaba al pueblo de Israel en el reinado precisamente de Jeroboam. Jeroboam II. Dice la Escritura que era un rey malo, un rey que no hacía la voluntad del Señor, un rey que había alejado al pueblo de Israel a buscar a Dios. Dice la Escritura que cuando el pueblo de Israel estuvo con Elías y Eliseo como rey, el Señor había hecho que el pueblo de Israel dejara ciertos dioses y se enfocaran prácticamente en buscarle a Él. Sin embargo, en ese tiempo, cuando el Señor escoge a Jonás como profeta de Él, reinaba en ese tiempo Jeroboam II, que según dice la Escritura, alejó al pueblo de Israel. Y en ese mismo tiempo es cuando el Señor le habla a Jonás y le encarga una misión. Una misión precisamente que es la que nos trae en este momento la palabra del Señor. ¿Cuál era la misión? El Señor le había dicho a Jonás: ve a Nínive y di esto y esto y esto. Nínive era una ciudad en donde había mucha maldad. Jonás estaba acostumbrado a tratar con el pueblo de Dios y el Señor lo manda a un pueblo que se había alejado por completo del Señor, un pueblo malvado, un pueblo en donde el corazón de los habitantes se habían alejado de Dios. Y el Señor manda a Jonás para que vaya y le dé un mensaje de que iba a ser destruida Nínive. Jonás no quiso hacer la voluntad del Señor. Yo creo que esa historia ya la conocemos. Quizás lo anterior, posiblemente alguna que otra cosita, no la hemos aprendido quizás a fondo. Sin embargo, ya la historia de Jonás, en muchas ocasiones, muchas personas ya la conocemos, ya sabemos de qué trata esa historia, porque desde niños, aquellos que van a la escuela dominical, se le enseña de que a Jonás se lo tragó una ballena, nos decían a nosotros en aquel tiempo. Pues la Biblia dice que a Jonás se lo tragó un pez.
Pero, ¿cómo es que Jonás va a parar adentro de un pez grande? Cuando el Señor le encarga a Jonás que vaya a Nínive y le dé esa misión, el profeta Jonás no quiso hacerlo. Y en vez de irse a Nínive, Nínive quedaba a 500 millas de donde él vivía. En vez de irse a Nínive, él agarra una embarcación y dice, no, yo me voy. La escritura no dice el por qué Jonás no quería obedecer al Señor. Sin embargo, pues viendo nosotros de que era un pueblo malvado, entonces él haber dicho, no, ¿para qué voy allá? El Señor me está mandando a decirles que van a destruir, que va a ser destruida, es capaz a mí mismo me van a destruir ellos por andar dando un mensaje. Pero la escritura no dice, esas solamente son especulaciones. Sin embargo, él no obedece al Señor. Y en vez de hacer la voluntad del Señor, siendo Jonás alguien en el cual Dios había depositado su confianza, lo había escogido como profeta, y le da esa responsabilidad tan grande. Jonás se sube a esa embarcación. Dice la escritura que le dice a los demás tripulantes que va huyendo de Dios. Él se va. La tripulación empieza su recorrido por el mar. Y de pronto, Dios empieza a hacer que el mar se enfurezca, que las olas comiencen a azotar el barco de un lado a otro, que el viento se haga tan fuerte que mueva esa barca. Los tripulantes no sabían qué hacer y empiezan a echar cosas al mar, tratando de quizás aligerar un poquito, de quitarle peso a la embarcación. Pero de nada servía lo que ellos hacían. Y comienzan a clamar a sus dioses, cada uno a su Dios. Comienzan a clamar y a hacer lo posible para que sus dioses les respondieran y esa tempestad se calmara. Dice la escritura que Jonás estaba bien dormido y que de pronto llega el capitán y le dice, levántate y ponte a orar. Y ellos empiezan a ver qué fue lo que pasó, qué es lo que está pasando, por qué estará sucediendo eso. Para ellos era algo extraordinario, para ellos era algo como que era imposible de que pudiera estar pasando una situación así. Siendo personas que estaban acostumbrados a viajar en alta mar, pues esa situación se les hacía algo extremadamente anormal. Y definitivamente ellos pensaron, esto tuvo que haber sido provocado por algo. Y empiezan a preguntarse entre ellos qué era lo que había pasado. Sin embargo, ellos sabían de que Jonás estaba huyendo de Dios. Y le dicen, ¿a qué Dios es al que tú sirves? Y Jonás le dice, sirvo al Dios, al que hizo los cielos y la tierra. Sirvo a Dios. Y cuando ven que no había más que hacer, que Jonás definitivamente estaba ahí y era el responsable de la furia de la naturaleza en ese tiempo, por no decir de la furia del Señor, del enojo del Señor, de el trato que el Señor estaba teniendo con Jonás. Y Jonás les dice lo que nosotros leímos en la escritura al principio. ¿Qué es lo que dice? Él le respondió, tomadme y echadme al mar. Y luego continúa diciendo con la seguridad, dice, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Él le respondió, tomadme y echadme al mar.
¿Qué iba a pasar si ellos levantaban a Jonás y lo tiraban al mar? Dice, el mar se os aquietará. Y luego continúa diciendo, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad. ¿Cuál es el tema de esta tarde? Asumiendo nuestra responsabilidad. Asumiendo nuestra responsabilidad. ¿Qué estaba haciendo Jonás en ese momento? Él estaba aceptando la responsabilidad de lo que les estaba pasando. Estaba aceptando la responsabilidad de haberle fallado al Señor, de no haber obedecido al Señor. Él estaba aceptando que por esa desobediencia de él estaban a punto de morir. Y la cosa es que no solamente iba a morir él, iba a morir toda la tripulación que andaba allí. No solamente su desobediencia le iba a perjudicar a él, su desobediencia iba a perjudicar a todo un grupo. Pero él acepta la responsabilidad y dice, tomadme y echadme al mar. ¿Qué iba a pasar si a Jonás se le echaba al mar? Era una muerte segura. Así que es como que él le dice, prefiero morir yo a que mueran ustedes. Prefiero perecer yo a que perezcan ustedes. Prefiero ser yo el que tenga todo el castigo a que sean ustedes. Prefiero ser yo al que Dios le envíe la muerte y no que ustedes, siendo inocentes, paguen por mi desobediencia, por mi error, por no haber obedecido a Dios. Aquí tenemos un Jonás que había tenido la confianza de Dios. Un Jonás que había sido escogido de parte del Creador del universo para llevar una responsabilidad tan grande, el comunicar un mensaje de parte de él. Aquí tenemos a un Jonás que en un tiempo él obedecía inmediatamente. Sin embargo, también tenemos a un Jonás que llega un momento en donde no obedece, que llega un momento en donde él dice, no lo voy a hacer, no quiero hacerlo, no quiero ir, Señor, ya no quiero ser tu profeta, así que me voy lejos. Y Jonás quiere huir del Señor. Pero ¿qué pasa? ¿Será que Jonás huye del Señor? ¿Será que el Señor no lo iba a encontrar? Siendo Él el creador de todo, no era posible. ¿Cómo de pronto se le ocurre a Jonás pensar que Dios no lo iba a encontrar? Que Dios no lo iba a hacer regresar. Posiblemente ha de haber dicho, no, es muy fácil. Es muy fácil, ya me voy, me alejo y me olvido que alguna vez fui un profeta, porque yo sé que después de esto, después de mi desobediencia, el Señor ya no va a querer darme más oportunidad. Sin embargo, el Señor tenía puesta su mirada en él. El Señor quería que Jonás siguiera tratando directamente con él. El Señor quería que Jonás siguiera
siendo aquel que comunicara el mensaje que él quería. El Señor dio una orden, el Señor quería que Jonás cumpliera, y como sea, el Señor lo iba a lograr. Y yo me imagino que cuando Jonás cae al agua, él ya iba pensando, aquí voy a morir. Dice la Escritura que los tripulantes, cuando toman la decisión de hacerle caso a Jonás, porque primero ellos no querían hacerle caso a Jonás, cuando el Jonás les dice, tomadme y echadme al mar, ellos dicen, no, ¿cómo? Y tratan, hacen lo posible por salir adelante y no tener que tomar esa decisión tan difícil de echar a Jonás al agua. Ellos querían salir adelante, pero llega un momento en donde ven que no hay salida, que la única opción era hacer lo que Jonás les había dicho. Todavía Jonás tenía el conocimiento, como que conocía muy bien a Dios. Porque para decir eso, para asegurar que con solamente echarlo a él de la barca, con eso simplemente el mar se iba a quietar, era porque él conocía al Dios al que le servía. Y dice, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Las personas que lo echaron al mar sabían que Jonás iba a morir. Con la tempestad que había, con el viento y la marea tan alta, ¿quién iba a poder nadar allí? Así que ellos le piden a Dios que no caiga sobre ellos la culpa de la muerte de Jonás. Pero aún así, lo echan al mar. Dice la palabra del Señor que en cuanto lo echaron, el mar se aquietó y que ellos oraron a Dios. Después de que cada uno en ese momento de la tempestad estaba hablando con su Dios, cuando ven que la mar se aquieta, que la mar se apacigua, hablan con Dios. ¿Con cuál Dios? Con el Dios de Jonás. Porque vieron el poder que el Señor tenía, tanto para hacer que el mar se pusiera tan bravo, decimos en Honduras. Cuando vemos las olas grandes, decimos el mar está bravo. Y ese Dios que también, de un momento a otro, tranquiliza la tempestad. Y en ese momento, cuando Jonás es tirado, viene un pez grande y se traga a Jonás. Se lo traga y definitivamente, si yo estoy en el mar y viene un pez y me traga, con solamente ver un tiburón, yo digo ya la muerte es segura. La gente ya empieza a salir corriendo, nadando, haciendo cualquier cosa con tal de que el tiburón no venga y lo atrape. Aquí tenemos a un pez grande, que era lo suficientemente grande como para que cuando fue tragado Jonás, estuvo muy tranquilo, quizás con una oscuridad bastante grande adentro del estómago del pez. Y ahí es donde Jonás habla con Dios. Habla con Dios y recita algunas partes de la Escritura.
Y en ese momento Dios ve que Jonás había aprendido la lección. Y dice que entonces viene el pez grande y lo lleva hasta la orilla de la playa para que Jonás pueda salir caminando. Ni siquiera tuvo que nadar todo ese trayecto, sino que el Señor lo lleva directamente. Y ahí luego el Señor vuelve a tratar con él y le dice: ve a Nínive y cumple la misión que te he encomendado. Así que Jonás va, después de que había aceptado su desobediencia, y va y comunica el mensaje que el Señor le había mandado. Ya luego hay otra historia después de eso. Sin embargo, como le decía, en lo que nos estamos enfocando hoy es en esa partecita de la Escritura en donde Jonás reconoce, acepta el haber desobedecido. ¿Qué nos enseña la palabra del Señor? ¿Qué nos enseña esta historia? ¿Por qué será tan importante la historia de Jonás como para que haya sido agregada a la Biblia? ¿Por qué fue seleccionado este libro para formar parte de esa biblioteca sagrada que tenemos nosotros en la Biblia? Es una biblioteca, tenemos diferentes libros. Y el libro de Jonás habla prácticamente de su historia, de ese momento en donde el Señor trata con él, en donde el Señor lo escoge para esa responsabilidad tan grande, para esa misión tan grande, tan difícil, porque tuvo que haber sido tan difícil para él como para desobedecer al Señor. ¿Qué le podemos sacar a ese libro? ¿De qué habla? De alguien que había sido escogido por Dios, que había obedecido al Señor, pero que llegó un momento en donde ya no obedeció más, en donde ya no quiso obedecer. Pero también vemos esa parte en donde el amor de Dios es tan grande que sigue tratando con él y sigue insistiendo. Y le dice a Jonás: Jonás, yo te mandé a que hicieras algo y yo quiero que lo cumplas. Hay una obediencia, hay una desobediencia y hay una aceptación de la desobediencia. Hay una aceptación del error, hay una aceptación del pecado, se podría decir, porque el no obedecer a Dios es como ignorarlo, es como ignorar la autoridad, es como ignorar que Dios está hablando. En nuestra vida hay un momento en donde nosotros vivimos muy tranquilamente. Aquellos que todavía no han tenido la experiencia de vivir una vida aceptando a Dios en su corazón como Rey y Señor. Y hay una vida en donde nuestras experiencias cambian. Cuando tomamos la decisión de buscar de Dios. Y cuando tomamos la decisión de buscar de Dios, comenzamos obedeciendo. Comenzamos tratando de agradarle a Dios. Y Dios va tratando con nosotros en diferentes áreas. El Señor va tratando de cambiarnos, de hacer
que nuestra vida completa sea para agradarle a Él. Y en nosotros hay un deseo de hacerlo. Hay un deseo de obedecerle, de buscarle. Hay un deseo de tener esa relación que Jonás tenía con el Señor. Jonás recibía mensaje de parte de Dios. Y nosotros, en nuestra vida cristiana, recibimos mensajes de parte de Dios. Y en muchas ocasiones obedecemos inmediatamente. Pero hay ocasiones como esta precisamente, en donde se nos hace difícil obedecer. Usted podría decir, hermana, pero es que Jonás era un profeta. Era un profeta que se le había encomendado una misión. A nosotros el Señor nos ha encomendado muchas misiones. En la Biblia tenemos una cantidad grande de lo que el Señor espera de nosotros, de lo que el Señor busca de nosotros. ¿Qué es lo que busca el Señor de nosotros? El que le agrademos, el que dejemos a un lado aquellas cosas que nos alejan de Él, el que tratemos de buscarle constantemente, de tener esa relación directa con el Señor. Y en muchas ocasiones el Señor nos manda que hagamos algo y nos volvemos como Jonás y no obedecemos. Pero ¿qué cosas, hermana? ¿Qué cosas puedo decir yo que el Señor me ha encomendado que yo no he hecho? Hay muchas cosas, tanto en acciones que nosotros deberíamos hacer, que en ocasiones el Señor nos dice, dale algo a tal persona, o de pronto el Señor dice, ofrécete para hacer tal cosa, y en muchas ocasiones nosotros no obedecemos. Pero también hay ciertas áreas de nosotros que el Señor nos está pidiendo que nosotros cambiemos, que nosotros dejemos a un lado. Y posiblemente llegue un momento que así como Jonás decimos, no, es tan difícil hacerlo, que ¿cómo lo voy a hacer? Y Dios está hablando y nosotros como que no estuviéramos escuchando. Y Dios está insistiendo y nosotros nos hacemos sorditos. Y Dios sigue tocando y nosotros como que ignoramos que el Señor está tocando, que el Señor está hablando, que el Señor está pidiendo, que el Señor está ordenando. Y no obedecemos. Posiblemente tú seas una mamá a la que el Señor le ha pedido que dediques más tiempo a tus hijos. Pero quizás tienes alguna amiguita por ahí con la que te llevas tan bien que esa amiguita está robando tiempo de tus hijos. Y pasas más tiempo con tu amiguita que el tiempo que tienes con tus hijos. Y vamos descuidando nuestra relación con nuestros hijos cuando el Señor nos está pidiendo que tengamos esa relación con nuestros hijos. Pero no obedecemos porque mi amiguita es especial conmigo. Ella me quiere mucho. Y en muchas ocasiones esta amiguita no busca del Señor. Y quizás el Señor te está diciendo, aléjate de tal persona porque te está alejando de mí. Y quizás tú digas, no, pero es mi amiga de tiempos, de años, ¿y cómo me voy a alejar de ella si es mi amiga del alma? Si te está alejando de Dios y tú no le estás atrayendo al Señor, que sería lo que tendríamos que hacer, pues entonces hay que ir viendo de qué forma o la traigo yo al camino del Señor
o quizás me voy a tener que ir alejando un poquitito, porque si no me voy a parecer más al mundo que parecerme más a Dios. Voy a terminar hablando más como el mundo que hablando más como Dios. Quizás usted diga, hermana, ¿cómo está diciendo que yo me voy a alejar de mis amigos? Cuando nosotros nos vamos metiendo más con el Señor y más con el Señor y más con el Señor, hay muchas cosas que se van solitas. Quizás el Señor nos está pidiendo que hagamos algo en nuestro trabajo y no lo estamos haciendo. Posiblemente el Señor te diga el día de hoy, ¿sabes qué? Llévale lonche a tal persona. Y tú digas, no, con lo mal que me ve, ¿cómo voy a ir yo y le voy a llevar de comer si ni siquiera me cae bien? Quizás el Señor te está diciendo, llévale comida para que así puedan hacer las paces, para que sí ella vea que tú tienes algo especial, que tú tienes mi presencia, que a ti no te importa que ella te haga mala cara, sino que tú vas a venir y le vas a hacer algo especial a ella. Quizás el Señor quiere que tú hagas algo con una vecina y tú has dicho, no, yo nunca lo voy a hacer, ¿cómo va a creer? ¿Cómo voy a...? Quizás no te lo está diciendo audiblemente, quizás, pero te lo está diciendo por otras personas. Te lo está diciendo por medio de este programa en este momento. ¿Qué es lo que se te hace difícil hacer? Algunas personas han empezado con los celulares a tratar de involucrarse más en las redes sociales. Y el Señor está diciendo, aléjate un poquitito de ese teléfono. Déjalo a un ladito un tiempo. Trata de buscarme. En este momento, en vez de estar en el teléfono contestando mensajes de Facebook, mejor ponte a ver Majestad Televisión. Llénate de mi presencia. Si es que no tienes nada que hacer, búscame en este momento. A veces se nos hace difícil. Y como Jonás, tratamos de huir y de hacer como que no escuchamos. Aquí tenemos a un Dios que así como confiaba en Jonás, también confía en nosotros. Confía en ti, hermanita. Confía en que puedes hacerlo. Si te lo está pidiendo es porque puedes hacerlo. ¿Qué es lo que el Señor te ha pedido que se te ha hecho difícil hacer? Quizás perdonar una falta que cometió tu esposo. Quizás se te hace difícil el prepararle comida a tu esposo porque vienes toda cansada y no quisieras hacerlo. Y quizás el Señor te está diciendo, hazle una comidita especial a tu esposo hoy. Y tú dices, no, se fue enojado conmigo y se está tardando y ni siquiera ha venido en este momento y a saber con quién andará y yo lo voy a estar atendiendo bien. No. El Señor sabe por qué hace las cosas. El Señor sabe el por qué te lo está pidiendo. Y a veces no obedecemos al Señor. ¿Y qué es lo que le pasó a Jonás? Al lugar a donde fue, en la barca en donde se subió, en medio del mar, en medio de la nada, se podría decir. De pronto el Señor dice, Jonás, no obedeciste, María, no obedeciste, Rebeca, no obedeciste, Dayanara, no obedeciste. Te voy a quitar el programa, Dayanara, porque no me estás obedeciendo, Dayanara. Y el Señor trata, y el Señor busca la forma de hacer que María, que Rebeca, que Dayanara obedezcan. ¿Y qué hace el Señor? Yo no pensaba mencionar mi nombre en este momento. Y no pensaba mencionarlo
porque estoy acostumbrada a hablarles sobre mi vida y de mis testimonios y de la forma en la que el Señor trata conmigo, pero esa parte no la quería tocar yo. En esta mañana, nosotros leemos con nuestros hijos un libro de lecturas diarias. Y lo que hemos estado leyendo en estos días es precisamente sobre Jonás. Y hoy cuando hablábamos sobre Jonás, yo les decía a ellos, ¿qué pasó con Jonás? Dice, los que estaban en la barca lo echaron al mar, lo echaron a la muerte. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista legal, cuando ellos llegaron quizás a tierra firme, viene la justicia y les dice qué es lo que hicieron con ese hombre. Lo matamos, lo tiramos al mar, lo ahogamos. En vez de salir adelante, si la justicia podría haber dicho, lo trajimos, si ustedes vinieron aquí y pudieron llegar, entonces también hubieran podido traer a Jonás aquí. Y empecé a hablar con mis hijos sobre esa situación de Jonás. Yo el día de ayer y el día de antier ya había estado meditando en otro mensaje para este día. Y en ese momento, cuando estábamos hablando con mis hijos sobre eso, de pronto yo sentí como que el Señor quería que hablara sobre eso, sobre Jonás, sobre cómo el Señor utiliza a las personas para hacer su voluntad. Y que en muchas ocasiones esas personas puede ser que estén haciendo algo que a nosotros nos perjudica, personas que quizás para la justicia van a ser nuestros enemigos y nosotros los podemos ver como enemigos, pero que el Señor los está utilizando para hacer su voluntad en nuestra vida, para hacer algo bueno en nuestra vida, porque es el Señor tratando con el hombre. Y de pronto le di gracias al Señor porque el Señor ya me había dado el tema. Pero mientras estuve hoy meditando en el libro de Jonás, el Señor ya me llevó por otro lado. No me llevó sobre lo que habíamos pensado con nuestros hijos. Y mientras leía yo la palabra del Señor, me di cuenta que el mensaje era para mí. ¿Y por qué, hermana Dayanara? ¿Por qué el mensaje era para usted? Dios estaba tratando conmigo. Porque de un tiempo atrás, yo ya no salí en vivo. Y al no salir en vivo, el Señor dijo, no más programa Dayanara. Y el Señor me sacó de la televisión. Y ya no hubo más un oasis en el desierto en Majestad Televisión. Pero llegó un momento también en donde dije, Señor, amén. Y aquí estoy de nuevo. Yo no sé qué es lo que el Señor quiere tratar en tu vida. Yo no sé, yo no conozco tu situación. Yo no sé qué es lo que el Señor busca con este mensaje. Sin embargo, si el Señor me habló a mí a través del libro de Jonás, también te puede estar hablando a ti. Quizás estás huyendo de una responsabilidad. Posiblemente no sea de ir y comunicar un mensaje de parte de Él. Analicémonos, busquemos. Y quizás vamos a encontrar que el Señor nos está pidiendo hacer algo y no lo hemos hecho. Que el Señor está queriendo que hagamos una misión importante, quizás un cambio en nuestra vida, y nosotros todavía no lo estamos haciendo.
Quizás el Señor quiere más tiempo de nosotros y digamos, no, es que es tan difícil. Quizás el Señor nos quiere levantar en la madrugada a orar y nosotros decimos, no, es tan difícil, mejor me quedo dormida. Así como Jonás, que prefirió quedarse dormido mientras las olas azotaban la barca. Pero el Señor también va y nos despierta. Levántate, habla con tu Dios. Quizás hay una persona a la que tú no le hables. Un resentimiento que quizás tengas en tu corazón y todavía no te lo puedes quitar y el Señor te está diciendo, limpia tu corazón. Sana tu corazón. Acércate a tal persona. Busca a tal persona. Pídele perdón a tal persona. Acepta tu responsabilidad. Acepta tu culpa. Acepta tu desobediencia. ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros el día de hoy? ¿Qué es lo que busca el Señor? Que le obedezcamos como Jonás. Después de que Jonás tuvo esa experiencia, aceptó la responsabilidad y obedeció al Señor. Hizo lo que el Señor quería que hiciera. Y nuevamente obtuvo la confianza del Señor. Y nuevamente el Señor dijo, en ti puedo confiar. En ti puedo confiar. Porque obedeces. Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. A veces nuestra desobediencia, a veces nuestra falta de acción nos afecta no solamente a nuestra propia vida, afecta al grupo en el cual nos desenvolvemos, afecta a la familia en la que estamos. A veces nuestra falta de escuchar y poner en práctica la voluntad del Señor trae consigo un daño a aquellos que nos rodean. El Señor envió la palabra para que el viento y el mar empezaran a levantarse y a azotar esa barca. ¿Quiénes estaban siendo afectados? Todos los que estaban allí. ¿Quiénes iban a morir? Todos los que estaban allí. ¿Y qué hizo Jonás para que aquellas personas que eran inocentes no sufrieran las consecuencias de sus actos? Aceptó la responsabilidad y obedeció al Señor. El Señor está tratando con nuestra vida. ¿Para qué? Para que tanto mi esposo y mis hijos no sufran las consecuencias de mi desobediencia. Para que mi jefe y mis compañeros de trabajo no sufran las consecuencias de mi impuntualidad quizás en mi trabajo. Para que en mi escuela mis compañeros, mis profesores no sean afectados por aquello que el Señor está pidiendo que yo haga y no lo he hecho.
¿Qué es lo que el Señor nos está pidiendo el día de hoy? Que hagamos lo de Jonás. Que aceptemos la responsabilidad y que comencemos a obedecerle. Que aceptemos la responsabilidad y le busquemos nuevamente. Que aceptemos la responsabilidad y comencemos a obedecerle, a buscarle de corazón, a meditar en su palabra, a llenarnos de su presencia. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que nos pongamos a sus órdenes y que le digamos: aquí estoy, Señor, nuevamente, para lo que tú digas, para lo que tú mandes, para donde tú digas. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que lleguemos delante de su presencia y le digamos: Señor, gracias por hablarme. ¿Qué le parece si en este momento hablamos con el Señor? Y le decimos al Señor: gracias. Gracias por tratar con nuestra vida, gracias por hacer que tu palabra llegue al corazón. Ahí donde está, cierre sus ojos. Tome un tiempito aparte. Si está ahí acompañada, sepárese un momentito. Si no lo puede hacer, en donde quiera que esté, acompáñenos a orar. Vamos a orar en este momento dando gracias al Señor por el mensaje, pidiéndole para que Él trate con nosotros, para que podamos estar dispuestos a obedecerle. Y vamos a pedir por las diferentes necesidades que existen en el pueblo del Señor. Hablemos con Él. Amado y bendito Padre Celestial, cuánto agradecimiento hay en nosotros, Señor, porque has hablado a nuestra vida. Porque has tocado nuestro corazón, Señor. Porque nos has dado un mensaje. En lo personal, Señor, lo recibo para mí. Y te doy gracias. Gracias porque aunque no te escuchamos como Jonás, que aunque no tratas directamente de la misma forma en la que tratabas con los profetas en el Antiguo Testamento, Señor, sigues hablando nuestra vida, sigue dirigiéndonos, Señor, por medio de tu palabra, por medio de aquellas personas que nos rodean, por medio de nuestros pastores, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque todavía sigues buscando, así como trataste con Jonás, de que nosotros obedezcamos a tu palabra, Señor. Gracias. Gracias porque no tuviste que hacer que un pez nos tragara, Señor. Porque no tuviste que hacer que nuestra vida se encontrara a punto de morir como estaba Jonás, para poder tratar con nosotros nuevamente. Gracias, Señor.
Padre, hoy clamamos a ti, pidiendo perdón. Perdón por no obedecer. Perdón por las ocasiones en donde has dicho, haz esto, y no lo hemos hecho. Perdón por las veces en las que hemos guardado tanto resentimiento en nuestro corazón y tú nos has pedido que dejemos a un lado esos sentimientos y hemos seguido alimentándolos. Perdón por las veces en las que nos has pedido que hagamos algo y no lo hemos hecho. Perdón por no obedecer. Perdón por no amarte como tú mereces, Señor. Porque si te amáramos como tú mereces, no se nos haría difícil obedecer, Señor. Porque haríamos todo para que estuvieras bien, para que estuvieras feliz, para que te agradáramos en todo momento, Señor. Perdón por no amarte lo suficiente. Señor, en este momento queremos pedirte, queremos clamarte que nos ayudes, Señor, a hacer tu voluntad, que nos ayudes a buscar hacer tu voluntad, que nos ayudes a hacer como tú quieres que seamos, que quites de nosotros cualquier cosa que no te agrada, que quites de nosotros la pereza, Señor, el desánimo, que quites de nosotros la mentira, Señor, que quites de nosotros la irresponsabilidad, que quites de nosotros, Señor, esos sentimientos que nos alejan de las personas, que quites de nosotros la envidia, el rencor, Señor, que quites de nosotros el aparentar, Señor, que quites de nosotros la indiferencia ante los demás. Ayúdanos a ver la necesidad del otro y a actuar, Señor. Ayúdanos a estar siempre al servicio de los demás, Señor. Ayúdanos a amar, Señor, a todos. Ayúdanos a buscarte, Señor. Ayúdanos a tener siempre, Señor, el deseo de hacer el bien a los demás. Padre, tú que eres el que todo lo puede, el creador del cielo y de la tierra, Señor, el creador del mar y de todo lo que hay enfrente de nosotros, Señor. Ayúdanos a servirte como tú mereces, Señor. A servirte, Señor, de corazón. No por obligación, Señor. A servirte porque te amamos, no porque debemos hacerlo, Señor. Aumenta en nosotros el deseo de buscarte. Aumenta en nosotros el hacer, Señor. Aumenta en nosotros la necesidad de hacer algo para ti. Padre, en este momento ponemos en tus manos a cada una de las necesidades. Ponemos en tus manos a cada una de las personas, Señor, que están en sintonía de Majestad Televisión. Ponemos en tus manos, Padre, a todos aquellos que se han unido en oración, en donde quiera que estén, Señor. Ponemos en tus manos
a las personas que nos sintonizan en la ciudad de Los Ángeles y sus alrededores, Padre. Ponemos en tus manos a aquellos que nos sintonizan en Phoenix, a aquellos que nos sintonizan en Santa María, Señor. Gracias por sus vidas. Ponemos en tus manos a aquellos que nos sintonizan en Bakersfield, en Fresno, Señor. Aquellos que nos sintonizan en Milwaukee, en Austin, Señor. Aquellos que nos sintonizan aquí, en la ciudad de McAllen, Señor. Ponemos en tus manos sus necesidades, ponemos en tus manos sus vidas, para que seas tú tratando, Señor, para que seas tú haciendo algo, Señor, por cada uno de ellos. Señor, tú sabes cuál es la necesidad del hombre. Tú sabes, Señor, cuál es la necesidad que hay en cada corazón. Si hay alguien que está enfermo, Señor, sánale. Pon tu mano, Señor, sobre ellos. Pon tu mano, Señor, sobre cada persona. Si hay alguien que en este momento está pasando algún dolor de cabeza, Señor, pon tu mano sobre ellos y que ellos sean sanos, Padre, en el nombre de Jesús. Si hay alguien que está pasando por alguna depresión, bendito Dios, toca sus vidas, toca sus corazones y que ellos reciban, Padre, ese aliento que necesitan, ese ánimo que necesitan. Que en este momento, en donde quiera que ellos estén, que sientan tu bendición, que sientan que tú estás cambiando, Señor, ese día gris por un día, Señor, lleno de colorido, Señor, lleno de colores. Un día, Señor, un día con ese sol radiante, Padre. Señor, si hay alguna persona que está sintonizando esta programación y que de pronto tiene problemas en su hogar, en este momento ponemos en tus manos ese matrimonio, para que sea un matrimonio que te busque, Señor, que sea un matrimonio que te ame a ti, que te ponga a ti en primer lugar, teniéndote a ti, Señor, en primer lugar. Cualquier detallito, cualquier detallote que haya, Señor, será nada. Porque tu amor, Señor, hará que esas cosas que los están alejando se vuelvan, Señor, una bendición para ellos. Padre, en este momento ponemos en tus manos a cada persona que está en sus casas y que quizás no tiene la libertad de llamar, Señor, o quizás no tiene un teléfono a la mano para hacerlo. Padre, en este momento, cualquiera que sea su necesidad, súplela, Señor. Que en este momento la petición de su corazón sea concedida. Padre, hoy ponemos en tus manos a cada hijo. Tú sabes, Señor, el amor de madre que hay. Tú mismo has puesto en nosotras ese sentimiento, Señor, hacia nuestros hijos. Tú sabes el dolor que tenemos, Señor, cuando vemos que nuestros hijos tienen alguna necesidad, cuando vemos que nuestros hijos no están siguiendo tus pasos, Señor, cuando vemos que nuestros hijos se están yendo de nuestras manos. Padre, en ese momento te pedimos que toques a nuestros hijos, que toques a los hijos de los hermanos que en este momento están en sintonía. Y que transforme sus vidas, Señor, que toque sus corazones y cambie, Señor, por completo el corazón de esos hijos que se han alejado de ti. Y vuélvelos a tus caminos, Señor. Que ellos busquen nuevamente tu presencia. Que ellos sean transformados con tu poder, con tu amor, Señor. Que sean transformados para ti. Y que esa madre pueda sentir ese alivio del corazón, Señor, de saber que su hijo está en tus manos.
En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús clamamos a ti, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, damos gracias por nuestros hijos. Padre, ponemos en tus manos a cada una de las personas que ofrenda este ministerio. Señor, tú sabes que este ministerio se sostiene porque tú has puesto en el corazón de cada uno de ellos el sentir de ofrendar. Y no solamente el sentir, Señor, también el hacer. Gracias, Señor, por todas aquellas personas que mandan su ofrenda, aquellos que van al banco y depositan, Señor, aquellos que llaman para que se recoja su ofrenda.